Poner esto por acá. Pues después de mes y medio, hermanos, es un poquito más porque vine y importé COVID extranjero. Así que ya habíamos estado desde la semana pasada, pero me enfermé y hasta ahorita nos es posible venir. Me gustaría contarles todo lo que vivimos. Traemos muchas historias con Irene que vivimos, una libreta llena de cosas que aprendimos, pero sería imposible ocupar tanto tiempo para compartir algunas cosas. Nada, me gustaría hacer algunas notas, ocupar unos minutos para eso. Primeramente quiero agradecer a la Junta, honrarla por la oportunidad de darnos de ir. Yo sé que fue una decisión difícil para ellos y gracias a Dios por la vida de los líderes, porque fue una experiencia muy significativa para nuestros corazones y sabíamos de parte del Señor que quería que fuéramos. No sé si alguien de ustedes tiene 150,000 pesos en su cuenta para disponer de un viaje, pues eso fue lo que nos costó, hermanos, 150,000 pesos. Y Dios proveyó todo. De verdad, si nos preguntan a Irene cuánto gastamos un poco de dinero, pero gastamos más en nuestras vacaciones en Cancún el año pasado. Y de verdad, nosotros nos sentíamos muy especiales con Irene cuando vimos que Dios proveyó todo ese dinero. Y cuando llegamos y empezamos a platicar con nuestros compañeros, todos los latinos tenían historias parecidas a las nuestras. De que había un chico que se llamaba Wilfredo. Ese chico fue con 1,000 pesos a todo viaje a Alemania. 1,000 pesos era lo que llevaba en su cuenta. No pagó boletos, no pagó autobús, no pagó absolutamente nada y el Señor lo llevó. Entonces ya cuando escuchamos esas historias ya no nos sentíamos tan especiales con Irene, pero Dios es así, hermanos. Dios es un Dios que da y da en abundancia. Nos dio tanto, hermanos, que podíamos compartir con otras personas. Gracias a Dios por hermanos que fueron muy generosos, que se acercaron y nos dieron ese dinero. De verdad fue para bendecir a otras personas. Gracias a la Junta que con la ofrenda que nos dio pudimos pagar un vuelo. De verdad encontramos vuelos muy baratos, hermanos. De verdad, si ustedes nos preguntan, eran vuelos de risa. Y esto es porque el Señor quería mandarnos, hermanos. Así que estamos muy agradecidos, vivimos muchas cosas, traemos una doble situación. Primero, ¿qué va a traer el pastor Mauricio? No, ahora de por sí soy loco y con este tipo de viajes, más loco uno regresa. Pero hermanos, estamos orando con Irene, sabemos que Dios quiere hacer algo, sabemos que Dios está levantando esta iglesia en un enfoque misionero. Y sabemos que Dios va a levantar personas acá y estamos orando por eso. Y esa es nuestra oración. Queremos que Dios se manifieste. Vimos muchas cosas. De verdad, hermanos, vimos tantos milagros de Dios que me gustaría que ustedes lo vieran. Y que este Dios que encontramos en Génesis, este Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, este Dios de Pablo, este Dios de los apóstoles sigue haciendo las mismas cosas hoy. Y yo estoy orando por la iglesia, hermanos, para que seamos una iglesia más activa todavía. Ya somos una iglesia activa, somos una iglesia que hace un montón de cosas. Gracias a Dios por las personas que fueron a Matías Romero. Pero estamos orando por más del Señor. Amén, hermanos. Y con el tiempo vamos a ir compartiendo nuestras historias, quebrantamientos que Dios hizo en nuestras vidas, milagros. Vimos jóvenes, de verdad habían jóvenes entregando su vida al Señor. Nosotros éramos de los más viejos, imagínense, éramos de los más viejos ahí, puro joven. Verles con esa fe quebrantó mi corazón, hermanos. Y yo estoy orando para que nuestros jóvenes de nuestra iglesia tengan ese corazón, hermanos. ¿Ustedes también quieren? Oremos. Dios tiene planes para nuestra iglesia, hermanos. Es lo que creemos. Bueno, me gustaría seguir contando, pero si no me voy a perder y voy a perder el tiempo que tengo hoy para predicar.
Hay una lectura que no hicimos, pero es una lectura alternativa, que es Génesis, así que les voy a pedir que abran sus Biblias. Génesis capítulo 18, versículo 20 al 32. Y es una saga, es una de las historias de Abraham. Y después viene capítulo 19, una de las historias más conocidas por todo el mundo, más recitada. Hay un montón de teología sobre el capítulo 19 y todo el mundo cree que podemos entender Sodoma y Gomorra y enseñarla, y tenemos un montón de teología popular sobre Sodoma y Gomorra. Entonces hoy vamos a meternos en este texto complicado. No nos toca 19, pero nos toca 18, del 20 al 32. Si ustedes dan una lectura previa a esta parte, está Dios dialogando con Abraham. Y eso me parece impresionante, cómo Dios es tan humilde que se digna de tener una conversación tan profunda, tan significativa, tan lleno de símbolo, tan lleno de significado, como con alguien como Abraham. Y Abraham está teniendo esa conversación y Dios le muestra a Abraham lo que va a suceder con Sodoma y Gomorra. Y tengo una pregunta para empezar el sermón hoy. ¿Cuál es el pecado tan terrible de Sodoma y Gomorra que merece que sea extinguido para siempre de la faz de la tierra? La voy a volver a repetir. ¿Cuál es el pecado tan terrible de Sodoma y Gomorra que merece que Dios diga: voy a desaparecer estos pueblos, a todas estas ciudades de la faz de la tierra para siempre? Y solamente va a quedar el recuerdo, la fama y las cenizas de esa ciudad. ¿Cuál piensas que fue el pecado, hermano, hermana? Todos ya tienen una respuesta, ¿sí? La teología popular está... Perdón, voy a estar tomando un té porque como tengo COVID, ayer fue un desafío predicar. No tengo COVID, tengo secuelas de COVID, para que no se me espanten. Estoy totalmente negativo. Gracias a Dios. No, el pastor viene a predicar con COVID. No, gracias a Dios ya estamos del otro lado. Pero tengo secuelas del COVID en la garganta, en los pulmones. ¿Cuál fue este pecado, hermanos? Y esta historia, capítulo 19, puede provocar en nosotros ciertas reacciones. Puede provocar asombro, puede provocar esta sed de justicia. Vemos la historia, sí, Dios, y sigue haciendo estas cosas. De verdad, a veces nosotros cuando escuchamos Sodoma y Gomorra queremos, sí, Dios, sigue destruyendo, y empezamos a pensar en núcleos de personas, en ciertas comunidades, en cierto grupo que nos cae mal, y decir, sí, Señor, sigue juzgándolos, sigue aniquilándolos para que vean que tú eres poderoso. Puede provocar esta sed de justicia, puede provocar horror, incluso miedo a Dios. ¿Quién es este Dios que con una orden, un comando, puede destruir a toda una población? Es un texto difícil, hermanos. ¿Están de acuerdo o no? Pero en el Señor podamos salir librados y no me linchen al final. También es un texto secuestrado por una interpretación popular y que tristemente está sesgada, porque cuando nosotros entendemos esta historia, creemos que lo que está juzgando ahí Dios es la homosexualidad de Sodoma y Gomorra. De hecho, hay palabras que hablan sobre que es un sodomita. Pero vamos a hacernos la pregunta hoy: ¿será que lo que le indigna tanto a Dios? Y ahorita vamos a meternos al diálogo, porque en el diálogo hay muchas cosas para conocer. ¿Será que lo que le indignó a Dios fue esta conducta homosexual
que se demuestra porque el pueblo quería violar a estos hombres que estaban con Lot en la casa de Lot, y que Lot estaba dispuesto a entregar a sus hijas para protegerlos a ellos, a unos desconocidos. ¿Cuál será este pecado terrible, hermano? ¿Cuál será? Apúntalo ahí en tu nota, en tu Biblia. Y si estás convencido que es la homosexualidad, pues vamos juntos a caminar este trayecto. Otras personas van a decir que se trata de hospitalidad, que porque no fueron hospitalarios Dios los juzgó. No exactamente, hermanos. Vamos ahí. Tenemos que primeramente ver que todo este capítulo 18, Dios está en un diálogo con Abraham, acaba de visitar a Abraham y a Sara, estos hombres de Dios, y Dios le revela a Abraham una verdad importante, que Abraham va a ser, por medio de Abraham, va a bendecir a las familias de toda la tierra. Eso es importante y subrayenlo. Ahí le está diciendo Dios a Abraham, le voy a revelar algo. Yo lo he elegido para que instruyan a sus hijos. 18. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Amén. Así lo hemos comprobado en el Señor. Cumplió esto cabalmente, hermanos. Yo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Entonces, en esta historia vemos que Dios escogió a Abraham. Y este pedacito, que es la introducción a lo que tenemos que leer, a lo que tenemos que estudiar, tiene que ayudarnos para interpretar esto. Dios está escogiendo a un hombre para que sean bendecidas todas las familias de la tierra. Luego sigue diciendo, Abraham empieza a tener esta conversación con Dios. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Y hermanos, quiero hacer énfasis en lo que está diciendo aquí el Señor. El clamor contra estas naciones ha subido y me incomoda. Entonces, lo que está haciendo que el Señor descienda, y va a decir el texto que Dios descendió para verificar si lo que había subido en esta forma de clamor era cierto. El Señor desciende y le dice a Abraham, voy a verificar si hay coherencia entre el clamor y el estilo de vida de esta gente. Y esto me encanta, hermanos, porque a lo mejor alguien se está quejando en el Señor de mí. Alguien está orando y está diciendo, no, pastor, Señor, Mauricio es malo, me está haciendo así, me está haciendo asado, me está injuriando, no sé, lo que ustedes quieran, hacer queja en contra de mí. Y está bien, pero el Señor lo va a verificar. Eso es bonito, hermano, ¿sí o no? Porque nos habla de que Dios, cuando juzga, no se deja llevar por las palabrerías de mucha gente. Cuando Dios va a juzgar, no se deja de llevar simplemente por la opinión de la mayoría, no es por democracia el Señor. A ver, ¿cuántos están de acuerdo que este pueblo hizo mal? Levanten la mano y todos, sí. No, Dios no es demócrata, hermanos, no es democrático. El Señor por sí mismo va a verificar, va a comprobar que sea congruente de lo que se está acusando a ese pueblo. Eso es tremendo, hermanos, porque Dios no es parcial.
no tiene favoritos. Dios no va a juzgar de acuerdo a su capricho o de acuerdo al capricho de mucha gente. Imagínense que hoy toda la gente dijera, bueno, vamos a desaparecer a esta comunidad. ¿Cuántos votan? Todos los que voten, lo vamos a desaparecer. Dios no funciona así, hermanos. Gracias a Dios. Amén. Dios no funciona así. Gracias a Dios. Pero también me interesa que ustedes puedan reconocer que Dios escucha el clamor de la gente. Dios escucha el clamor, hermanos, y le incomoda. De hecho, no es la primera vez que aparece que el pueblo llora o que clama contra de alguien. Allá el pueblo de Israel está clamando, se está quejando, está llorando porque Egipto lo tiene esclavo. Y es la misma palabra hebrea. El pueblo está quejándose, el pueblo está llorando, el pueblo está clamando, se está quejando con el Señor. Y el Señor, dice el texto allá en Génesis, que se cansó del clamor y liberó al pueblo. Entonces, esto yo pienso, y ahorita vamos a entrar a ver algunas cosas con más profundidad, pero de verdad, si yo soy una persona que maquina maldad constantemente, incluso yendo a la iglesia, soy una persona mala y estoy destruyendo familias, vidas, y esta gente se está quejando de mí delante del Señor, el Señor los escucha. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Y pienso en todos estos hombres que son gobernadores, que son presidentes, que son algo principales en todas estas partes del mundo, que están gobernando nuestros países. ¿Ustedes creen que no hay pobres que se están quejando de parte del Señor, están quejándose en contra de estos hombres, de estas mujeres que ocupan liderazgos de posición en el poder y que por sus decisiones están destruyendo a familias? ¿Ustedes creen, hermanos, que esta gente se está quejando? Se está quejando, hermanos, y el Señor está escuchándolos. Y de verdad, cualquier persona que ostente ocupar un cargo en el poder debe saber que el Señor escucha el clamor de la gente, de los pueblos. Y no es el pueblo de Israel que se está quejando en contra de Sodoma y Gomorra. Son otras naciones que se quejan de ellos. Porque uno podría decir, bueno, es que el Señor solamente escucha la oración de cristianos. No, hermanos, el Señor escucha el clamor de la humanidad entera. O sea, a Dios le parece insoportable este clamor. Bueno, voy a seguir. 21 dice, por eso bajaré a verificar si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indican. Y si no, me encanta, hermanos, y si no, dice mi versión NBI, he de saberlo, he de conocerlo. La palabra que está ocupando aquí el hebreo es yasat, un conocimiento de intimidad, de juez. El Señor va a hacer un juicio. No se deja llevar por la apariencia, no se deja llevar por tu apellido, no se deja llevar por tu sexo, no se deja llevar por tus palabras, no se deja llevar por la forma en que crees que corriges una cosa por hacer a otra mala. No, el Señor juzga con veracidad. Y si algo hemos de aprender hoy, hermanos, de toda esta historia, que más adelante lo va a decir a Abraham, es que el Señor es juez de toda la tierra. Versículo 22, 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Ya está listo el juicio, hermanos. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor.
Subrayen, se quedó de pie. Vamos a volver ahí más adelante, pero subrayenlo, pónganle un círculo, pónganle un asterisco. Esto es sumamente importante, es algo poderoso de parte del Señor. Entonces se acercó el Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Es una pregunta que va a abrir la argumentación. Abraham tiene el mejor hebreo para hacer una conversación con Dios y le hace una pregunta tremenda. Hermanos, yo no sé, pero a veces creemos que cuando un hombre tiene fe, cuando un hombre cree en Dios, creemos que creer en Dios es como muy pasivo, tu cerebro está fuera de la relación con Dios. Tus pensamientos no son importantes para Dios, tus opiniones no son importantes para Dios, tus cuestionamientos no son importantes para Dios. Pero vemos aquí a Abraham que un hombre de fe puede venir y presentar delante de Dios sus argumentos y decirle: Señor, creo que tengo una pregunta. Tú eres juez y en verdad juzgas a todos por igual, porque seguramente ahí puede haber un justo y lo vas a juzgar igual. Y me encanta, hermanos, porque Dios da espacio a Abraham para que tenga este cuestionamiento. No acepta a Abraham simplemente y dice: sí, Señor, amén, y cae rendido. No, Abraham tiene esta conversación con Dios, y es una conversación difícil, es una conversación que se puso cara al Señor. Así dice el texto, de frente al Señor. Le hizo, es como a veces tomamos decisiones en la casa porque somos los hombres, porque somos los que lleva el dinero, porque somos los papás, y salimos y nadie nos para a cuestionarnos y nos dice: ¿realmente lo que estás decidiendo es justo? Nadie nos hace ese frente, hermanos. La gente nos tiene miedo, la gente no quiere interrogarnos. A la gente, ayer con los jóvenes estábamos leyendo Números 25, donde el pueblo de Israel se acuesta con las moabitas, y al parecer todos estaban haciendo la vista gorda, hasta Moisés, menos un hombre. Y Abraham le hace cara a Dios. No sé, en algún momento alguien se tiene que animar a decirnos que estamos mal, hermanos. ¿No lo crees así? Y Abraham se para y le dice: Señor, tengo una preguntita. ¿Qué? Abraham conoce a Dios, hermanos. Amén. Porque si no lo conociera, no se atreviera a hacerle una preguntita. Señor, te voy a hacer una preguntita nada más, así como, a ver qué. Y de hecho le dice: Señor, puede que soy muy atrevido, discúlpame. Mira, yo sé que dije 50. No, de verdad, Abraham conoce a Dios y por eso le puede decir: Señor, tú haces juicios sin considerar que la gente que puede habitar ahí es inocente y los vas a exterminar por culpa de la mayoría. ¿Y qué dice el Señor? No, claro que no. Vamos a leerlo, ¿no? Pero no quiero poner palabras en el Señor. Dios me quite esa herejía. Por amor exterminarás a todos. Quizá dice, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor de los 50 justos que allí hay. Es un genio Abraham, hermanos. Le cambió la jugada al Señor. Le dice: Señor, ¿no será que hay justos y en vez de matar a todos porque la mayoría son malos, vas a perdonar a todos porque hay 50 buenos? Y en las matemáticas de Dios, hermanos,
las cifras no son como nosotros queremos. Para el Señor 50, que va a decir Señor, sí, sí, así, son más importantes que toda una comunidad perversa, hermanos. Amén. ¿Sí lo creen, hermanos? Y entonces el Señor le contesta, lejos de ti, perdón, dice Abraham, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el malvado y ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Subrayen eso, hermanos, es un título tremendo al Señor. Pónganlo ahí, el Señor es juez. No yo, no los líderes, no mi opinión, el Señor es juez. Pónganlo ahí, hermanos, el Señor es juez, amén. Gloria a Dios, porque si yo fuera el juez, hermanos, ya la mitad de la congregación no pasaría, hermanos. Porque ante mis ojos a lo mejor no somos suficientes, pero gracias a Dios el Señor es juez. Amén. El Señor es juez. Incluso con la gente que nos cae mal, el Señor es juez. El Señor le respondió, versículo 26, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. A veces yo, cuando estaba haciendo este sermón, estoy pensando, digo, Señor, a lo mejor por eso el TCT sobrevive todavía. Amén. Porque tenemos hermanos justos aquí, que aman al Señor con todo su corazón. Y el Señor no ha desaparecido de esta iglesia por amor a ellos. A lo mejor. Y no me estoy incluyendo entre ellos los justos, hermanos, no. A lo mejor el TCT sigue de pie, hermanos, porque tenemos hermanos de un calibre, hermanos que aman al Señor con todo su corazón, que se mantienen fieles al Señor. Y el Señor, cuando ve el TCT, dice, todavía voy a dejar el TCT por amor a ellos. Amén, hermanos. Ojalá que podamos convertirnos en esos hermanos. Versículo 27, Abraham le dijo, Señor, reconozco que he sido muy atrevido, discúlpame Señor, esta boca mía, soy tan hocicón, soy un calcetín, abro la boca nomás para meter la pata. Ahí está Abraham, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para contemplar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Le está regateando, hermanos, para que vean que regatear es desde el principio de la humanidad, está ahí el regateo. Y el Señor le dice, si encuentro 45 justos, no los destruiré. Abraham insistió, tal vez encuentre solo 40, Señor. Hermanos, yo no sé, pero cuando leemos Sodoma y Gomorra historia, nos ponemos en el lugar de Dios y vemos a los homosexuales, a la comunidad LGTB y decimos, sí, Dios, son sodomitas, Dios los va a juzgar, los va a destruir. Hermanos, nuestro papel no es el de Dios, Dios los va a juzgar y Dios sabrá cómo los va a juzgar a ellos. Nuestro papel debe ser como el de Abraham, a decir, Señor, en esa comunidad debe haber gente que no puede cambiar su forma de pensar, pero que quiere amarte, Señor. Debe haber personas ahí que están luchando con todo su ser, que están luchando con toda su carne, están luchando con toda su forma de vida y quieren conocerte. Yo te pido por ellos. Miren, hermanos, nos encanta hablar de los homosexuales, nos encanta decir cosas de ellos, nos encanta citarle este pasaje, pero no oramos por ellos, no tenemos una actitud redentora sobre ellos. Ocupamos el lugar de Dios y el único juez es el Señor. Y no estoy diciendo que ser homosexual está bien, que no sea parte del pecado de la humanidad, hermanos. No estoy diciendo eso. Pero deberíamos aprender a tener el corazón de Abraham, diciendo, Señor,
Debe haber alguien ahí que te esté buscando de verdad con todo su corazón. Tal vez, si hay 40 justos, no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir: no se enoje, mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez encuentre solo 30. Está bien, no lo haré si encuentro allí esos 30, contestó el Señor. Bueno, Abraham insistió: sé que he sido muy atrevido en hablarte así a mi Señor, pero tal vez encuentre solo 20. Por esos 20 no los destruiré. Ya, ahora pues, están como, ahí está el Señor, y de verdad es una buena conversación, es una conversación profunda, es una conversación interesante, una conversación teológica. Y volvió a decir: no se enoje, ora mi Señor, pero voy a hablar una vez más. Tal vez encuentre solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré. El Señor dijo por última vez. ¿Por qué no siguió Abraham 5 y 1? ¿Por qué no siguió? A lo mejor por eso los judíos creen que si en una ciudad hay 10 personas para una sinagoga, esa ciudad va a ser preservada por el Señor. Eso creen los judíos. Por eso el Talmud considera que los que son hijos de Abraham son hijos de un hombre misericordioso, como Abraham era misericordioso. Por eso Jesús en Juan les dice que no son hijos de Abraham, porque Abraham era una persona misericordiosa. Dice, son hijos del diablo. Y hermanos, de verdad creo que Abraham representa muy bien lo que debería estar haciendo la iglesia. Miren, si ahora que estuvimos allá en Alemania, hay un hombre que se llamaba Sid Rogers. Y Sid Rogers era un chico que fue abusado sexualmente cuando era niño muchas veces. Y él construyó toda su identidad y toda su vida como una persona homosexual. Entonces, Sid Rogers está contando su testimonio y se conectó con este grupo que se llama Steiger, con los que fuimos. Y él da conferencias, ya murió, hace 2 años falleció, y dejó una serie de conferencias tremendas, hermanos, de verdad. Yo apunté un montón de cosas, pero de todas las cosas que dijo este hombre que fue redimido por el Señor, era homosexual, se casó, dejó hijos y luchó toda su vida con esta tendencia y con estas construcciones mentales que había desarrollado siendo homosexual. Toda su vida luchó y dejó cosas tremendas. Y una de esas cosas que dijo, y yo apunté y quiero citarles hoy, dijo: la gente dice que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos. Y tienen razón, pero tampoco los heterosexuales. Porque no entras al cielo por tu sexualidad, entras al cielo por la justicia de Cristo. Y entonces él dice, tanto el homosexual necesita de Cristo como el heterosexual necesita de Cristo, hermanos. Y pensaba en esto, hermanos, y ayer que predicaba de Números 25, ahí está el Señor. Si aquí destruyó a Sodoma y Gomorra, en Números 25 destruyó el Señor a 24,000 israelitas. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque eran heterosexuales y habían tenido relaciones con las moabitas. Y entonces pienso, y que no es poca cosa, que debemos considerarlo, hermanos. ¿A Dios le importa mi sexualidad? ¿Cómo vivo mi sexualidad? ¿A Dios le importa cómo vivo mi sexualidad? ¿Sí o no? Sí. Que dentro del pecado de Sodoma estaba considerado cómo vivían su sexualidad. Claro que sí, hermanos. Querían violar a hombres toda una ciudad.
Esto es una perversión, hermanos. Pero no solamente pasa con los homosexuales, también pasa con los heterosexuales cuando violan a una niña en un grupo de 10 personas. Algo está mal en el corazón, hermanos. Pero no por ser heterosexuales vamos a irnos al cielo. Vamos a irnos al cielo porque el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Y creemos en Él y hemos adoptado la mente de Cristo y hemos crecido en Cristo, hermanos. Y tanto el homosexual como el heterosexual necesitamos a Cristo. Y sin Cristo, hermanos, no podemos. Ahora uno puede pensar y decir, no, a Dios no le importa mi sexualidad, déjame vivir como yo quiero. No, hermanos, a Dios le afecta mucho cómo vives tu sexualidad, porque la forma en que vives tu sexualidad provoca mucho clamor de gente que se siente lastimada y destruida por ti. Cuando consumimos pornografía, hermanos, y quién sabe Dios qué cosas vemos ahí en internet, ese clamor de esas mujeres se levanta a Dios. Y Dios ve que nosotros consumimos eso. ¿Crees que a Dios le importa, hermanos? Ahora, el pecado de Sodoma, habría que preguntarnos, ¿qué dice la Biblia de Sodoma y Gomorra? Y esta es la última parte del sermón. ¿Qué dice la Biblia de Sodoma y Gomorra? Dice muchas cosas, hermanos. No solamente se queda con Génesis 18 y 19. Ezequiel nos dice literalmente, según Ezequiel, ¿cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Alguien ha leído Ezequiel 16? Ya me voy moviendo al final, hermanos. Ezequiel 16, 46 al 48, dice así: Tú eres igual que tu madre, que despreció a su marido y a sus hijos, igual que tus hermanas que despreciaron a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes era hitita y su padre amorreo. Tu hermana mayor era Samaria, ubicada al norte de tus aldeas. Tu hermana menor es Sodoma, ubicada al sur de ti con sus aldeas. No solo has seguido su conducta, sino que está hablando de Sodoma, sino que has actuado según las prácticas repugnantes. En poco tiempo llegaste a ser peor que ellas. Yo, el Señor, lo juro por mí mismo, ni tu hermana Sodoma ni sus aldeas hicieron jamás lo que tú. Y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía, indiferencia hacia el pobre y al indigente. Para Ezequiel, el clamor no solamente es un clamor sexual depravado como lo que tuvieron estos hombres contra los ángeles del Señor que estaban en la casa de Lot, sino que Ezequiel está diciendo, el pecado fue, y lo voy a repetir, gula, soberbia, apatía, indiferencia hacia el pobre y al indigente. ¿Cómo lo escuchan, hermanos? Jesús también habla de Sodoma y Gomorra. Y entonces yo entiendo que este juicio del Señor es un ícono en el Antiguo Testamento que se fue preservado, porque lo va a decir Lamentaciones, va a hablar Isaías, va a hablar Ezequiel, va a hablar Jeremías, va a hablar Sofonías, va a hablar Lamentaciones. Van a ocupar a Sodoma y Gomorra como un ícono de que el Señor es juez y que sus juicios son veraces y que el Señor no considera el pecado como un chiste, como una cosa que no va a resolver, como algo que Dios no considera importante para trabajar. Pero para Dios no hay escalas de pecado, hermano. Tanto mi gula como la homosexualidad son una distorsión de que el Señor no es mi rey y necesito al Señor. De cómo vivo mi sexualidad,
de cómo vivo mi vida en la carne. Amén, hermanos. Jesús dice, y vamos a ir, si ustedes quieren abrir Lucas capítulo 17, porque Jesús habla de Sodoma y Gomorra, y lo que dice Jesús es importante, hermanos. Lucas 17, 29 dice: pero el día en que salió Lot de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre, acabó con todos, así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Y en aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Acuérdense de la esposa de Lot. ¿Por qué está diciendo el Señor Jesús, hermanos? Porque Jesús dice que Él va a venir con juicio. Jesús va a juzgarnos, hermanos. Y si nosotros pensamos que somos mejor que Sodoma y Gomorra, Jesús nos está diciendo, en aquel día, como salió Lot de Sodoma, así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Vamos a Marcos, capítulo 6. Marcos nos quiere decir algo también sobre Jesús. Capítulo 6, versículo 11, dice así: y añadió, cuando entren en una casa, versículo 10, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como testimonio contra ellos. En la versión Reina Valera dice, más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para ella ciudad. Entonces, hermanos, Jesús está comparando la incredulidad, la falta de arrepentimiento, la falta de escuchar el Evangelio y obedecer al Señor con el pecado de Sodoma y Gomorra. Ezequiel está comparando el pueblo de Israel con Sodoma y Gomorra y dice, la indiferencia de ustedes. Entonces, hermanos, en esta hora quiero invitarles porque es un texto tremendo que debería hoy ayudarnos a algunas conclusiones importantes. Uno, solamente el Señor es juez. Amén. El Señor va a juzgar a todas las personas, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, lo que ustedes quieran poner ahí, el Señor los va a juzgar. Y de la misma forma que juzgó a Sodoma y Gomorra, según Jesús, lo acabamos de leer, el día que venga. Amén, hermanos. 2, nuestro papel es tener un papel redentivo con esta comunidad LGTB. Si no oras por ellos, si no buscas al Señor con todo tu corazón, porque en verdad quieres sentir el quebrantamiento de ellos, porque viven su vida de esa forma, porque el pecado los ha quebrado y muchos de ellos quieren salir pero no saben cómo, si no oras por ellos porque de verdad no tienes un corazón que sufra lo que ellos sufren, entonces, hermanos, hay que simplemente decir, Señor, tú los vas a juzgar, que el juicio te corresponda a ti. Y si de verdad quieres que Dios te ocupe con la comunidad LGTB, tienes un llamado, en verdad te importa su eternidad de ellos, en verdad te importa lo que están sufriendo, ora por ellos para que Dios te dé el corazón que necesitas tener para acompañarlos. Porque el Señor quiere cambiar sus vidas, el Señor quiere sacarlos del pecado, quiere restaurar sus vidas. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Y por último, yo debo también considerarme, y quiero que leamos capítulo 19 de Génesis,
Perdón por este correteo bíblico, hermanos. Versículo 29. Es un texto, ahí apúntenlo, hermanos. 19, 29 dice: así que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde estaba Lot. Voy a leer NBI. Así arrasó Dios las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó las ciudades en que había habitado. Y lo que está diciendo el texto bíblico es que Dios rescató a Lot no porque Lot sea justo, sino por amor a Abraham. Por amor a Abraham. Se acordó Dios de Abraham y dijo: Lot ama a su sobrino, y Dios rescató a Lot de esa destrucción. Entonces, cuando yo pienso en mi vida, que me creo bueno porque soy pastor, que me creo bueno porque leo el texto bíblico, lo que yo quiera ponerme, y leo este texto y digo: gracias a Dios que Dios se acordó de su hijo, y cuando se acordó de su hijo pensó en mí y me salvó de la destrucción. Y hermanos, ¿por qué dice Pablo en Romanos que no hay ningún justo en esta tierra? Ningún justo, hermanos. No somos justos. Si el Señor baja y nos descubre, hermanos, va a descubrir que no somos justos, hermanos. Lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé. Y solamente el Señor nos ha perdonado, dice Juan Wesley. La justificación en Cristo Jesús es el perdón de nuestros pecados. Y solamente podemos tener salvación porque Jesús es este Abraham que se paró frente a la brecha y le dijo a Dios: yo quiero salvar a la humanidad. Esa es nuestra confianza, hermanos. Los musulmanes no tienen seguridad en su Dios. Los musulmanes no saben cómo Alá les va a salvar. De verdad, su fe en Alá es como dependiendo cómo esté Alá ese día nos va a salvar. Ellos no tienen fe, no tienen esta seguridad como nosotros. Y nosotros, hermanos, sabemos que el Señor no juzga por capricho, por favoritismos, por raza, por sexualidad. El Señor juzga desde Cristo, en Cristo, y somos salvados solamente en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Eso debería darnos humildad. Eso debería darnos amor por cualquier persona. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es un texto bonito, desafiante. Cuando veas a un hermano que te cae mal, que quisieras que el Señor lo juzgara, ponte cara frente al Señor y pregúntale: ¿no habrá algo en este hermano, en esta persona, que Jesús pueda salvar? Y después de 6 meses descubres y sigues odiando a este hermano. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Queremos ser respetuosos con el texto bíblico, Señor, con esta historia. El pecado, Señor, nos ha quebrantado y hoy vivimos vidas sexuales totalmente distorsionadas. Muchas personas, Señor, han pensado que su sexualidad es el centro de todo y que pueden vivir sus vidas como ellos creen, que ellos pueden tomar las decisiones, destruir a cualquier persona, tener cualquier cantidad de parejas y pensar, Señor, que no tendrán consecuencias. Hoy tenemos tantas enfermedades como el VIH, Señor, porque somos un pueblo, una humanidad que no te teme, Señor.
Ayúdanos, Padre, como iglesia, a ser hombres y mujeres diferentes. Ayúdanos, Señor, como pueblo tuyo, a reconocer que a ti te importa cómo vivo mi sexualidad. Que tú escuchas el clamor de todas estas mujeres golpeadas, asesinadas, destrozadas por hombres heterosexuales que creen que tienen el derecho. Pero tú también escuchas el clamor de todos estos jóvenes, todas estas señoritas, Señor, que en su sexualidad están confundidos, que han sido destruidos desde su sexualidad y que están ahogando su vida, su falta de esperanza en relación tras relación, en novio tras novio. Solamente tú puedes rescatarnos, Señor, de esa espiral de decadencia. Padre, sin Cristo, ni aún los heterosexuales podemos llegar al cielo. Por eso clamo, Señor, por esta iglesia, para que podamos tener esta mirada redentora, para que podamos acercar a Cristo a estas personas, para que así como de la mano de Cristo, Señor, y tú te acordaste de nosotros porque amas a tu Hijo, Señor, y nos salvaste de la destrucción, así, bendito Dios, queremos que también esta gente quebrantada, esta gente que anda en pecado, esta gente que anda en perversidad, también en Cristo Jesús encuentre esperanza, Señor. Incluso estos violadores, ayúdanos, Padre. Queremos ser esta iglesia, Señor. Queremos que esta iglesia que lleve esperanza a todas las personas, a todo género humano. Gracias, Señor, por tu palabra. Que la bendición tuya sea con cada uno de nosotros, Señor. Que la gracia de tu Hijo, que es mayor que Abraham, que nos justifica del pecado, no por nuestras obras, no porque seamos buenos delante de la ley, sino por su gracia, por su sangre, por su sacrificio, nos ayude a amarle, y que la comunión de tu Espíritu Santo nos ayude a amarnos los unos a los otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en la tarde. Estamos despedidos.